—¿Tienes cabeza de cebolla? No hubo respuesta. —Salvaje, bribón, tu cabeza es demasiado grande para tu cuerpo. No hubo respuesta. El hombre que no respondía era Pericles, gobernador de Atenas. Nadie sabe por qué le estarían gritando aquello por la calle. Pericles prosiguió su camino en silencio hasta que llegó a la puerta de su casa. Se estaba haciendo tarde, pero a través de la oscuridad la voz seguía profiriendo insultos. Pericles le dijo a uno de sus sirvientes: «Trae una antorcha encendida y muéstrale a esta persona el camino a casa». Esa fue la única respuesta que Pericles le dio a aquel ateniense maleducado. Era un hombre con gran autocontrol y no se dejaba llevar por la furia cuando lo insultaban. No era porque fuera débil o cobarde. Cuando Atenas estaba en guerra, Pericles participaba en el ejército o iba en la flota. Era uno de los grandes favoritos de la gente y no es de extrañar, por lo que hizo por ellos. Todo hombre pobre de Atenas recibía dinero para pagar la entrada al teatro. Los soldados recibían una paga, y cada año 60 naves navegaban por el mar durante 8 meses y los hombres entrenados como marineros también recibían paga. Los pobres podían comprar grano a un precio muy bajo. De vez en cuando se enviaban grupos de entre 250 y 1000 personas para asentarse en ciudades extranjeras donde seguían protegidas por el poder de Atenas. Y si pudiéramos pasear por la ciudad en los días de Pericles, veríamos grandes cantidades de hombres construyendo las murallas, arcos, templos y empleando grandes cantidades de piedra, bronce, marfil, oro, madera de ébano y de ciprés, etc. Veríamos carpinteros, albañiles, broncistas, orfebres, pintores, cordeleros, peleteros, constructores de caminos, carreteros y estibadores. Había preciosas estatuas de dioses y diosas por los templos y las calles. Una de ellas era de Atenea, hecha de resplandeciente oro y pulimentado marfil blanco. Llevaba una túnica que le llegaba hasta los pies, una lanza en la mano y una serpiente en el suelo a sus pies, y 2 grifos de afilado pico le salían del yelmo. ¿De dónde salía el dinero para pagar todas estas cosas? Principalmente de los impuestos y tributos que la ciudad de Atenas obligaba a pagar a otra gente de tierras e islas vecinas. Por tanto, aunque las naves navegaban con orgullo, las estatuas eran espléndidas y la gente disfrutaba las obras de teatro sin pagar, la gloria no podía durar mucho, porque todo eso lo pagaban los demás. De esta forma, Pericles gobernó unos 40 años para la gloria de Atenas. Pericles era de corazón generoso y siempre estaba listo para ayudar a quien lo necesitara. Un viejo filósofo se había quedado tan pobre que deseaba morir y de la desesperación iba con la cabeza tapada. Alguna gente fue ante Pericles. «Señor», le dijeron, «tu viejo amigo el filósofo va por ahí con la cabeza cubierta». Pericles supo de inmediato qué significaba aquello. En la antigua Grecia era señal de que un hombre había decidido acabar con su vida. El viejo filósofo iba a dejarse morir de hambre. A toda velocidad, Pericles fue a casa de su amigo. «Mi querido amigo», dijo, «no mueras de esta forma. No podemos perderte. Eres un hombre al que amamos». «¡Ay!», gimió el anciano. «¡Ay, Pericles! Quienes quieren una lámpara lista para encender deben tenerla siempre llena de aceite». Lo que quería decir es que si la gente se preocupaba por él, debían suministrarle la comida y demás cosas que necesitaba. Y por supuesto, Pericles no dejó que su amigo muriera. 2 años después de su muerte, comenzó una guerra entre Atenas por un lado y Esparta y sus aliados por otro, y esta guerra duró unos 30 años. Pero Pericles solo vivió hasta el principio. Sin duda se habría afligido si hubiera visto las consecuencias de la guerra sobre su amada ciudad, derrotada y con las murallas destruidas. Había preparado una flota de 150 naves y acababa de subir a su propio barco, cuando el cielo empezó a oscurecerse y la tierra tomaba un color extraño y grisáceo. ¿Qué estaba ocurriendo? La luna estaba pasando entre el sol y la tierra, por lo que tapaba el sol y proyectaba una sombra, es decir, había un eclipse de sol. Los griegos se asustaron mucho y el piloto de la nave capitana se quedó temblando. Entonces Pericles se quitó la capa y la colocó sobre los ojos del hombre y dijo: «¿Te asusta que mi capa te esté tapando los ojos?» «No, señor». «Entonces, ¿por qué te asusta que la luna tape el sol? ¿Qué es lo que está pasando?» El piloto recobró su coraje y la historia se fue contando de boca en boca y ya nadie más tuvo miedo entre la flota. Sin embargo, las naves regresaron a Atenas sin haber hecho nada en especial
y los ciudadanos estaban enfadados y obligaron a Pericles a pagar una multa muy elevada. Poco después cambiaron de parecer, le devolvieron su dinero y volvieron a elegirlo para liderar Atenas. Pero los días de Pericles habían de terminar pronto, pues comenzó una terrible peste en la ciudad y murieron muchos de los ciudadanos. Algunos dicen que ocurrió porque había demasiada gente hacinada en Atenas para escapar de la violencia del enemigo espartano, y esta gente venía del campo, donde estaban acostumbrados al aire puro, por lo que cayeron enfermos al respirar el aire cargado de las multitudes de la ciudad. Los hijos de Pericles murieron, y uno de ellos era especialmente querido, y mientras su padre colocaba una guirnalda de flores en la cabeza de su hijo muerto, rompió a llorar, y no mucho después él mismo enfermó y acabó muriendo. Un día sus amigos estaban junto a su cama, y él estaba tan quieto que creían que estaba durmiendo o desmayado. Los amigos se pusieron a hablar de la vida y hazañas de Pericles. «¡Qué bella ciudad ha hecho de Atenas! Hasta los extranjeros vienen para admirarla. El templo de la colina, qué obra maestra, y nunca habríamos tenido algo así si no hubiera sido por Pericles. Y ahora la gente puede ir gratis al teatro. Las islas del mar pagan tributo a Atenas porque temen nuestro poder». «¡Ay, queridos amigos!», dijo Pericles, que había estado escuchando. «Ya otros hombres han hecho este tipo de cosas, pero no habéis mencionado aquello de lo que estoy más orgulloso». «¿Y qué es, señor?» «Es el hecho de que ningún ateniense ha tenido que llorar por mi culpa, pues no he causado la muerte de ningún habitante de la ciudad». Y entonces Pericles murió. Unas últimas palabras antes de terminar. El templo de la colina que mencionó el amigo era el famoso Partenón, que literalmente podríamos traducir como cámara de la doncella. Estaba construido de mármol y era el doble de largo que de ancho. En vez de paredes tenía muchas columnas, 8 en cada extremo y 15 a cada lado, por lo que, para entrar, sin importar desde qué lado, había que pasar por las columnas de mármol. Encima de las columnas había tallas o grabados de piedra, el famoso friso del Partenón, en el que había representadas batallas entre los dioses y los gigantes, entre los atenienses y las amazonas, y una procesión de jinetes. Hay copias de ellos en muchos museos del mundo, aunque lo mejor sería poder verlos en el Partenón, su lugar de origen, y no en ningún otro sitio. Cuando los griegos dejaron de ser amos de Grecia, el templo se usó como una iglesia y recibió el nombre de la Virgen María en la Edad Media. Más adelante, los turcos invadieron Grecia y lo convirtieron en una mezquita. En el año 1587 hubo una guerra entre los turcos y la gente de Venecia, y lamentablemente un día hubo una gran explosión. Los soldados turcos habían guardado una gran cantidad de pólvora en el templo que explotó en medio de la batalla y el edificio acabó casi destruido. Por cierto, tienes mis libros en los que se basan mis podcasts gratis en formato electrónico, aunque también lo puedes comprar en papel para un regalo o autorregalo, disponibles en humanistasenlared.com/libros. Y como me puedo imaginar que te apasiona el mundo clásico, seguro que te va a encantar mi boletín diario. Apúntate gratis en humanistasenlared.com/boletín.